Las salsas de la Huerta Baggio son las únicas hechas con aceite de oliva, que le dan un sabor especial a tus comidas y además no contienen ni colorantes ni conservantes. Hoy vamos a preparar un matambre a la pizza. En una olla con agua y sal lo vamos a hervir durante 1 hora y media para tiernizarlo. Una vez listo lo retirás de la olla y lo dejás enfriar. Luego lo cubrís con salsa pizza, jamón cocido y mozzarella. Y lo llevas al horno hasta que se funda bien el queso. Salsas de la Huerta Baggio. Las únicas con aceite de oliva. Las únicas. Gourmet, gourmet. Señoras, señores, distinguido público en general, cocineros argentinos se enorgullecen presentar una sección en la cual la pericia y conocimientos del profesor Guillermo Calabrese brillarán en su máximo esplendor. En esta sección se enseñarán técnicas, tips y trucos para que todos seamos mejores cocinadores día a día. Señoras, señores, bienvenidos a las clases magistrales. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Está esperando el pie el señor Juanito. ¿Cómo le va? Mire, usted me va a encontrar ahora un poquito serio, pero vale la pena, porque vamos a hablar de carnes y de métodos de cocción. ¿Qué son las carnes? Son los macizos musculares que corresponden a los determinados animales de consumo. Hablamos entonces de las musculaturas, no de las vísceras. Las vísceras son otra cosa y serán tema de otra clase magistral. Ahora yo quiero dar el paso a Dana, simplemente mi asistente en el día de hoy. Adelante, Dana, ¿cómo le va? ¿Bien? Muy bien. Es para mí un orgullo y un honor contar con su presencia. Bueno, muchas gracias. Y ya te voy marcando a vos la distancia, Aldanita. Disculpen este doble juego de rol medio raro, pero me pongo serio, me pongo de otra manera. Dana es mi asistente y va a estar acá en el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar. Habíamos dicho esas masas musculares de los animales de consumo. Por supuesto, Dana me armó todo lo que es la mise en place. Necesario. ¿Qué es ese término y por qué la necesidad de utilizar un término en francés? La mise en place es la puesta de la plaza, el armado de todos los ingredientes necesarios que usted tiene que tener en cuenta para determinadas cocciones. Hablábamos de carne, por supuesto. Imagínense una vaca. Tiene distintos macizos musculares. Cada macizo muscular va a ser diferente en cuanto a su utilización. No es lo mismo un músculo de un brazo, de una pierna o un músculo abdominal relajado. En el animal de consumo pasa exactamente lo mismo. Por supuesto, y entonces necesitamos saber de dónde viene la parte del cuerpo y más o menos saber la constitución anatómica y química y hasta física de ese producto, de ese macizo muscular, para después emplear un método de cocción. Hoy vamos a hacer 3 clásicos y básicos, elegantes y absolutamente estandarizados. Por un lado, un guisado o estofado. Ideal este método de cocción para unas carnes que no son del todo tiernas. Son carnes absolutamente económicas, pero no son de una naturaleza tierna, porque, por ejemplo, tenemos el osobuco. ¿De dónde sale el osobuco? ¿De dónde sale, Dana, el osobuco? Sale de la pata del animal. Imagínate que este es el huesito de la tibia y todo lo de alrededor. ¿Viste el jugador de fútbol que tiene los gemelos abajo de las medias bien duros de patear y patear la pelota? En el animal de consumo, en la vaca, pasa exactamente lo mismo. Toda esta musculatura es absolutamente dura. Por lo tanto, si no quiere usted perder los dientes en el intento, le tiene que dar un método de cocción con bastante humedad y con bastante tiempo. Y ese es el concepto del guisado o estofado. Vamos a empezar por aquí. Yo le voy a pedir por favor que me sostenga esta tapa. Y para el guisado o estofado empezamos poniendo en primer lugar un poquito de sal en la carne. Vamos a seguir el proceso paso a paso como dice el libro. Yo no he inventado absolutamente nada. Esto es un proceso estandarizado. Los métodos de cocción se han creado justamente a tal efecto, para adecuar los distintos cortes, las distintas porciones musculares en función a su contextura para cocinarlas y lógicamente que queden absolutamente tiernas.
Lo primero que hacemos entonces a este pedazo de carne, absolutamente económico, delicioso, sensacional, siempre y cuando lo trates como corresponde, porque no le podés pedir peras al olmo. El osobuco es duro porque es un músculo, como te dijimos, que tiene un proceso de actividad constante y permanente y es un garrote. Entonces elegimos el guisado o estofado. Un poquito de sal, pasadita por harina y a dorar de lado y lado. Esto me lo lleva a la heladera para otra función, por favor, Dana. Pásele cerca al Dana, para darle ciertos celictos a esa señorita. Volvemos acá y a concentrarte. Importante es a la pieza de carne, entonces, munirla de un poquito de sal, muy poco, algo de harina, muy poco, y dorarla de lado y lado. Ahora, inmediatamente después, la carne se ha dorado, hay que incorporarle una guarnición aromática. ¿Qué es una guarnición aromática, mi querida, mi querido? Es un conjunto de verduras que van a aromatizar esta cocción prolongada y húmeda a los fines de nutrir de sabores y aromas a esas carnes y, por supuesto, acompañarla en el proceso de ablandamiento de esa carne. Y hablamos entonces de un poquito de zanahoria. Y hablamos también de un poquito de puerro. Y hablamos también de un poquito de cebolla. Y por supuesto hablamos de apio. Entonces, esa carne mientras se está dorando ya está recibiendo los aromas de la guarnición aromática. ¿Usted se le anima a repetir la guarnición aromática? Sí. Ya que es una clase, empecemos tomando. Los ingredientes. Los ingredientes de la guarnición aromática. Zanahoria, puerro y apio. Muy bien, los vio todo y a medida que los estaba viendo los repitió. Memoria cero, no importa, yo voy anotando. Bueno, entonces, esos ingredientes son necesarios, como les dijimos, para nutrir nuestra carne de aroma. Al poco tiempo que veas que esos vegetales se van dorando, es importante incorporar, esto es un guiso, es un estofado, necesita un poco de humedad. Bueno, esa humedad se la podés dar un vaso de agua, se la podés dar una copa de vino blanco, de vino tinto, algo de caldo, y en este caso un poco de vino tinto. Y ese vino tinto que levanta ese hongo atómico de humo es absolutamente necesario también para perfumar, para bajar la temperatura de la materia grasa y para empezar a generar humedad en el estofado o guiso. Una vez que nos tomamos unos 30-40 segundos de evaporación del vino tinto y que se pierda el alcohol primario del vino, nos queda la esencia del mismo, el saborcito, que va a ir acompañado, en este caso, con un poco de tomate. Un tomate que puede ser absolutamente natural, un tomate que puede ser de este tipo de conserva, un tomate en definitiva. Ahora lo que nos resta es incorporar algo más de líquido. En este caso puede ser, y es agua. Podría ser un caldo de carne, ¿por qué no? ¿Qué necesita entonces esto? Tiempo, paciencia y delicadeza en intensidades de calor. Muy despacito entonces, con la tapa que me pasa Dana, que se la pone directamente y esto lo va a dejar, por lo menos, tratándose de esa contextura de carne muy fibrosa, muy dura, muy necesario el tiempo, por lo menos 1 hora de fuego suave. ¿Qué va a pasar en esa hora? Toda la proteína de la carne se va a ir venciéndose y se va a ir relajando. Y toda esa fibra muscular, muy de kilómetros y kilómetros de caminata de este pobre animal, va a quedar suavecita como una manteca. Todo en un medio húmedo, todo en un medio bien aromático, gracias al vino tinto, al tomate, al líquido del caldo y por supuesto a las verduritas. Un manjar. Eso fue la composición tema guiso o estofado. Lléveselo a otra cocina porque vamos a seguir con otro corte cárnico. Un corte cárnico que también es voluminoso. Se trata de la aguja o roast beef. Absolutamente económico también. Delicioso por demás. Pero también con esa particularidad. No tan duro, tan firme como el garrón. No tan duro como los gemelos de la parte de atrás de la pierna, que uno que va caminando y caminando. Pero también es una musculatura que se encuentra en la espalda, aproximadamente a unos 40 centímetros por atrás de la cabeza de la bestia, y esa masa muscular indudablemente también es dura. Esa masa muscular necesita de ser ablandada, necesita de tranquilidad, de tiempo. Y usted me va a pasar una sartén para empezar a hacerla. Porque esta musculatura, que se llama aguja o roast beef, que es exactamente lo mismo en la vaca de esa manera llamada,
en el cerdo es la bondiola. Es absolutamente deliciosa y, como decíamos, económica. El proceso de cocción ideal, lógicamente que la aguja o roast beef también la puede hacer en un estofado o en un grillado, en un estofado o en un guiso, pero el más adecuado es uno que se llama bresear o cocción en su jugo. Para eso es necesario tener todo el carnón entero, ponerle un poco de sal gruesa de un lado, hacer que esa sal gruesa quede pegada, adherida a la carne. Fíjense que es un pedazo de carne entero. Esta es la aguja o roast beef de un animal mediano. No es entero, porque en realidad todo el segmento de aguja o roast beef es mucho más grande. Hemos tomado una porción. A esa porción de carne, entonces, en primera instancia, es necesario ponerla en una sartén con un poco de aceite para dorar de lado y lado. Esto es lisa y llanamente para contener los jugos. La traducción de ese nombre bresear, que es en francés, breser, significa cocción en su jugo. ¿Dónde van a estar los jugos? Contenidos adentro de la pieza de carne y contenidos adentro de una especie de cápsula que vamos a ir armando con la señorita Dana con papel aluminio, es decir, una asadera que va a ir al horno, pero teniendo en cuenta que el horno tiene calor seco, vamos a tener que cubrirlo con un papel aluminio, con una tapa para generar esa humedad, ese ambiente húmedo que a lo largo de unos 50 minutos de cocción, no muy fuerte en el horno, hablando de unos 160 grados, eso me va a permitir que este pedazo de carne, que es realmente suculento, económico, riquísimo, sabroso, se ponga tierno y si usted quiere lo pueda llegar a cortar con una cucharita. Entonces, primera instancia, doramos la carne. De esa manera, al dorar las carnes, estamos sellando los jugos, estamos impidiendo que los jugos, el agua, el líquido, la esencia microscópica de esa carne se pierda en la cocción. Al perderse o deshidratarse los jugos de un pedazo de carne, y al deshidratarse la carne se seca y después se pone absolutamente dura. Necesitamos entonces dorarlo. Lo ideal sería con más tiempo ir dorándola, como ustedes están viendo, de lado y lado, pero con una intensidad mayor de dorado. Esto es aguja o roast beef. Recuerde, ideal para guisos o estofados o si no para el breseado. Un suculento carnón que usted va a cocinar al horno, pero no directamente sobre una placa. Porque si lo pone directamente sobre la placa no va a tener esa humedad, no va a cumplir las generales de la ley del breseado o cocción en su jugo. Lo va a estar asando en el horno. Este pedazo de carne necesitaría un buen dorado de lado y lado. Hagamos de cuenta que está bien dorado de lado y lado. Y ya, cuídemelo ahí, querida Dana, lo ponemos en la asadera que va a ir al horno. En esta misma vamos a poner un poquitín más de aceite y en esta segunda instancia vamos a dorar también guarnición aromática, similar al guiso o estofado. Los ingredientes de la guarnición aromática son clásicos, conjunto de verduritas que acompañan, que aparte de dar aroma y de sabor y cada una incorporar sus distintas propiedades, me generarían humedad. Tenemos cebolla, tenemos apio, tenemos zanahoria, tenemos un poquito de puerro por aquí y como se trata de un suculento pedazo de carne también le vamos a poner ajitos, estos ajitos enteros. Lógicamente que esa guarnición aromática después de la carne cocida la vamos a retirar, no la vamos a consumir. Esa guarnición aromática nos dio todo lo que nos tenía que dar. Entonces, en esta instancia se saltean un poco las verduritas en aceite. Se le incorpora un poquitito de sal. Se le agrega un poquito de vino, Dana, por favor. Un poquito de vino, tráigame. Un vinito tinto, ahí está. Esto es deglasar. Recuerde, estoy levantando el fondo de la cocción. Estoy haciendo que toda la glass, o sea, la grasita de la cocción, levante de una manera casi efervescente y recupero todo el sabor. Me voy entonces con la sartén, con la guarnición aromática, con todas esas verduritas y con el juguito del vino. Le voy a agregar más vino todavía porque necesito generar, como les decía, una cámara de cocción húmeda. Y entonces esa humedad me la va a dar la misma humedad de la carne, la de las verduras, la del vino, que por cierto puede ser blanco, puede ser tinto, la de un caldo o en definitiva un poco de agua. Esto es necesario. Ponerle ahí la carne en medio de un charco de líquido. Algunos granitos de pimienta para aromatizar. Muy simple y tirados por encima. Siempre es necesario darle humedad y darle intensidad de sabor y hacer que esa cámara de cocción que se va a hacer cubriéndolo con
el papel aluminio vaya al horno. Calcule, para este pedazo de carne va a ser también 1 hora. El resultado final es un pedazo de carne con un aspecto bien dorado, pero con una terneza absoluta. Vaya al horno entonces sin más. Otro tipo, y el último para el día de hoy, son carnes un poco más flácidas, son carnes más tiernas. Entonces yo puedo ocuparme y utilizar otros métodos de cocción que son mucho más rápidos, son más instantáneos. No necesito largo tiempo para tiernizar la carne. Por ejemplo, hablamos sin más, una porción de carne que le sigue hacia atrás después de la aguja o roast beef y comienzan sin que haya un cartelito ni nada, sin solución de continuidad, los llamados bifes angostos o los bifes de chorizo. Estos bifes es también una masa muscular, pero mucho más relajada. En la musculatura anterior, el animal que se para, que se sienta, que camina y mueve toda la parte del pescuezo. En cambio, la parte del dorso y más hacia la cola no tiene mayor movimiento. Estos bifes simplemente les vamos a poner sobre la parrilla para hacer los grillados un poquito de aceite. Necesario es que la parrilla esté bien limpia, que esté bien caliente el hierro y bien aceitado. Entonces, a la carne, sin ponerle nada, se la deposita sobre esa suerte de plancha bien caliente. No es necesario mucho calor por abajo, lo que es necesario es que el hierro, el contacto, esté caliente. Lo mismo de ponerle un poquito de aceite. Entonces, ahí en esa instancia le estamos generando una cauterización. Los jugos de la carne están quedándose adentro de la misma, no hay pérdida de jugo. Y yo, en cuanto vea emerger por esa superficie cruda unas gotitas de sangre, eso me está indicando que este corte ya está a punto. Significa que sin más lo voy a tener que levantar y lo voy a tener que apoyar del otro lado. En el momento de apoyarlo en el otro lado es cuando técnicamente debería salar. No salar antes, no salar después. La sal hace movilizar los jugos. Si yo ese pedazo de carne que está ahí esperando ser puesto en la parrilla, le pongo sal y vengo a los 20 minutos, voy a encontrar un charco de sangre alrededor de la carne. Más allá del aspecto desagradable de la sangre, en ese juguito hay gusto, hay sabor, lo voy a estar perdiendo. Entonces, la carne se sala, inmediatamente la pongo en contacto con la cocción, o mejor, técnicamente, una vez que la voy a dar vuelta. Ahí genero el grillado. Ahí entonces voy a meterle un poquito de sal de ese lado y facilitar la cocción y hacer que este bife llegue al punto deseado. Es una cuestión de tiempo e intensidad de calor. Un fuego mediano, pero el hierro bien caliente. Y esto es un bife de chorizo que realmente es un corte absolutamente sabroso. Es un emblema nacional, es un bifacho de chorizo. Para este tipo de cocción, que es el grillado o cocción a la parrilla, debería utilizar carnes bien tiernitas. De repente, sin ir más lejos, un bife de nalga, un bife de cuadril, un corte de los denominados tiernos. Bola de lomo, vuelta y vuelta. Esto es lo mismo que si fuese la parrilla, una plancha, es una cocción por contacto. Ahora en breve nosotros vamos a hacer, por ejemplo, con nuestro invitado, eso ya lo voy a sacar, sí, con nuestro invitado vamos a hacer una cocción absolutamente puntual de Perú, que es un salteado de lomo. Y eso implica una sartén o un recipiente con una poca cantidad de materia grasa a alta temperatura para que el contacto de la carne en esa alta temperatura de materia grasa sea muy rápido y la cocción sea muy rápida. ¿Y qué vamos a utilizar? Si bien se llama salteado de lomo, vamos a utilizar bifes de nalga, los bifes iguales que usted utiliza para hacer la milanesa. Carne de por sí magra, carne en reposo, cortada muy delgadita, cosa que la podamos hacer vuelta y vuelta. Así que entonces esto lo vamos a ir sacando. Este bife está bien jugoso del lado cocidito, ahí, querida, yo se lo llevo. Epa, lléveselo. Y cuando pase por al lado de Aldana, la mira así como de soslayo. Y le dice, Calabrese, me cambió por ti. Así nomás. ¿Vio? Porque esos daños que le causan al viejito en el corazón, hay que tener un poquito de venganza. Vaya, mijita.
Ay, Dios mío. Bueno, estas fueron las clases magistrales y vamos a seguirla. Y a pedido del público, y como dijeron recién, si usted quiere algo en especial, métase en el Facebook o mande un mail y nos dice y nos indica de qué hablamos. Y ahora nos vamos a ir al censo. Cala. Muchísimas gracias, querida. Aplauso. Nos vamos a ir al censo. Porque ustedes saben, el miércoles que viene, el día del censo, que tiene que estar en casa porque pasa el señor y quiere hacerle la pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, Cocineros Argentinos se acopló al censo nacional haciendo una suerte de censo gastronómico. Y ahí nosotros queremos determinar cuál es la elección, cuál es la preferencia de los argentinos del menú típico argentino en definitiva. Entrada, plato principal y postre. Así que por favor, vamos con el censo o el avance del mismo. Dale. Uno, dos, tres. La entrada que nos representa son los fiambres. Una picada, una buena picada previa al asado. Empanada de carne. De carne, obvio. Tucumana cortada con cuchillo. Jugosa. Matambre con rusa, viteltonel. Qué clásico, de acá de Argentina. Y yo creo que la entrada, una buena picada. Uno le entra una picada y no te gusta todo de la picada. Entonces quiere decir que la picada está bien. Tiene que haber para todos los gustos. Plato principal, carne asada. El asado. Plato principal, asado. Y milanesa con papa frita. También están los de la milanesa con papas fritas, que sale mucho, la pasta, pero generalmente la gente, si vos te das a elegir un buen asado, un buen lugar donde comer una buena parrillada. Y postre de helado. 3 bochas, frutilla, chocolate, limón. Tortas, de todo come el argentino dulce. Cualquier cosa con dulce de leche y si no, tráeme un queso y dulce. Helado de chocolate con almendras. Quesillo, me quedo ahí en el norte. Censo, Cocineros Argentinos 2010. En busca del menú típico argentino. Para ver bailar.